el mundo nada es para mí. Que vale su gloria o placer. Hallé mi tesoro, hallé mi tesoro, tesoro en ti. Padre Celestial, queremos nuevamente darte las gracias por el privilegio que nos has dado en esta mañana de hacer memoria del Señor Jesucristo, tal como Él lo instituyó. Un pan, una copa, todos participando de estos símbolos, haciendo memoria de la obra perfecta y preciosa hecha una sola vez y para siempre del Señor a nuestro favor. Pero ahora tenemos el propósito de abrir tu libro y queremos, oh Dios, ser instruidos en tu palabra, ser enseñados por ti, como hemos cantado, postrarnos a los pies del Señor, cual María, para aprender los dichos de tu boca. Queremos, oh Dios, que tú nos des palabra buena, que podamos ser enseñados, edificados, exhortados y grandemente consolados. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Queremos, oh Dios, dejar todas estas cosas delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un solo versículo, hermanos, en Marcos, capítulo 8, versículo 35. Marcos 8:35, quisiera sacar de este versículo la enseñanza y tomarlo como base para otras cosas que vamos a decir. Marcos 8:35, palabras del Señor. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hasta acá, que el Señor prospere su santa palabra. Amén. He estado pensando, hermanos, hace poco me encontré con un creyente que está descarriado, y ese creyente me dio una frase que me dejó muy pensativo. Me habló de una persona y dijo, bueno, sí, se gana, pero también se pierde mucho. Y estaba pensando, hermanos, y esa es la lección que quisiera hablar en esta mañana. El Señor Jesucristo habló en este precioso versículo de alguien que gana, pero pierde mucho más, y de alguien que pierde, pero gana mucho más. Y con respecto a lo primero, voy a ser muy breve, y lo segundo, si quisiera leer algunas escrituras. Vemos algunos creyentes en la palabra de Dios, ¿verdad?, que decidieron ganar mucho para el mundo, pero perdieron cosas más valiosas. Ustedes conocen la historia de Lot. Prefirió aquella llanura, prefirió aquellos pastos verdes, y por lo menos, hermanos, perdió 4 cosas más valiosas. Aquel hombre perdió su hogar, aquel hombre perdió su esposa, aquel hombre perdió su familia. Y vemos una referencia en los Salmos: aquel hombre perdió su descendencia, porque toda la descendencia de Lot fue una descendencia que iba en contra del pueblo de Dios de Israel. Su descendencia fueron los amonitas, su descendencia fueron los moabitas, enemigos del pueblo de Dios. Pero también vemos a Sansón, ¿verdad? Sansón
prefirió ganar una mujer muy hermosa. A los ojos de la carne, como muchas veces se dice, oye, ganó un mujerón, pero perdió mucho más. Perdió su testimonio, su cabello no cortado, hermanos, para el mundo. Era testimonio de su consagración. Y aquello lo perdió. Perdió su visión, perdió sus ojos, perdió también su fuerza, hermanos. Su fuerza espiritual, su vigor, lo perdió por ganar algo tan banal. Pero, hermanos, quisiera, como ya lo dije, quisiera más bien ver la otra cara de la moneda. Pensaba en creyentes que perdieron muchas cosas muy valiosas para este mundo, pero ganaron mucho más. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Ya al decir Hebreos, ya muchos hermanos saben quién es el que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de Moisés. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué perdió Moisés? Moisés prefirió perder podríamos decirlo así, ser de la descendencia de llegar a ser Faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Allí estaba Moisés. Estaba siendo quizás considerado como un prospecto para llegar a ser el rey de aquel gran imperio, el imperio egipcio. Pero dice la palabra de Dios que él rehusó todo aquello. Él no quiso aquello. Él prefirió perder mucho en este mundo para ganar cosas mucho más valiosas, para ganar las cosas eternas, para ganar aquellas cosas que sus ojos físicos no podían ver, pero las cosas que no se ven son las cosas eternas, y aquellas cosas que se ven son las cosas temporales. Prefirió perdió mucho para ganar mucho más. Antes de subirme aquí le pedí, había escuchado del hermano Marcos esa anécdota. El hermano Neil Thompson tenía un hermano, era médico, y él llegó a ser médico de cabecera de la realeza del rey Jorge. Para el mundo, hermanos, al ver al hermano del hermano Thompson y a ver al hermano Neil, dijo, oye, el que salió ganando fue el hermano, fue este médico. El que salió ganando tuvo la oportunidad de servir a la realeza, al rey Jorge. ¡Qué gran puesto! Pero hermano, ¿quién realmente salió ganando? ¿No fue el hermano Neil Thompson? Claro que sí. Claro que sí. Prefirió perder su vida para ganar mucho más. Hermanos, ¿en qué está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas terrenales de esta vida? ¿Está puesta nuestra mirada
en los deleites temporales que nos ofrece Satanás. Hermanos, podemos perder cosas mucho más valiosas si preferimos ganar en esta vida. Pero ya lo último, Filipenses capítulo 3, el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a leer en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice la razón. ¿Qué quería ganar el apóstol Pablo? Versículo 10. A fin de conocerle. A fin de conocerle. Mire, el apóstol Pablo se despojó de toda aquella gloria humana, de todo aquel conocimiento que él tenía, que era muy grande. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, un hombre muy grande entre los judíos, muy respetado, muy reconocido. Pero él dijo: yo tengo todas esas cosas como basura, porque quiero conocer al Señor. Quiero conocerle más a Él. No se conoce a Cristo, hermanos, mediante la sabiduría humana. Se conoce al Señor más es en la plena humillación. El salmista decía: abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Cuando leamos la palabra de Dios en lo personal, en nuestro estudio, mira, hagámonos como si no sabemos nada. No utilicemos artilugios, verborrea, muchas cosas de este mundo que no sirven, hermano, para conocer realmente al Señor. Hay que tener eso como pérdida para ganar algo mucho más valioso. Y termino, hermano, diciendo: los estándares, las cosas que para el mundo son valiosas, hermanos, para nosotros deben ser como basura. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del Señor. Que el Señor nos ayude y que Él prospere su santa palabra. Amén. Continuar, vamos a cantar del himno 431, la tercera estrofa. Seguid al maestro sin titubear, sus órdenes todas cumplir sin tardar. Estemos alerta cual hijos de luz, y grande victoria darános Jesús. La tercera estrofa del 431. Seguid al maestro sin titubear, sus órdenes todas cumplir sin tardar. Estemos alerta cual hijos de luz, y grande victoria darános Jesús. Proseguir siempre adelante con las almas del Señor, a las órdenes del jefe que nos guía con su santa voz.
un querido hermano me aconsejó ayer, ¿no? Primero me dice, bueno, como él me dice, oye, ¿por qué no te quedas para, para el bautismo? O el bautismo. Y oye, no, es que tengo que tomar parte mañana y, ¿sabes? Tiene que prepararse, ¿no? Tiene que orar, buscar a ver qué. Y él me dio este consejo. Yo no lo había dado. Me dijo, oye, pero tú estuviste en la mañana, sí. ¿Escuchaste los ministerios? Bueno, no todos. Tenía una actividad ahí. Pero esta tarde sí. Yo te doy un consejo. Agarra un pedazo de cada uno, los metes y hace un cóctel. Y yo no lo he visto así. Un buen consejo, ¿verdad? Eso se llama compartir. Ahora, yo no realmente no hice el cóctel. Pero sí tomé algo sobre todo hermanos, sí, miren la cita, que esa es una de las cosas que más me gusta del Nuevo Testamento, del cual he aprendido bastante, he predicado mucho acerca de eso y por supuesto aplicado, dependiendo de la ocasión. Es Juan capítulo 6, el milagro de los 5.000, la alimentación de los 5.000. Dice así Juan capítulo 6. El hermano Cini trató este pasaje, ¿no? Vamos a verlo desde otro ángulo. Después de esto fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron con el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada habían sobrado a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Hasta aquí que el Señor diga su palabra. Amén. Amén. Bien, y uno ha aprendido mucho de esto, ¿verdad? Y muchas aplicaciones. Pero uno puede observar también que habían varios grupos de personas que estaban involucradas dentro de este acontecimiento, pero que aunque estuvieron en el lugar correcto, las actitudes que ellos tuvieron ante esas circunstancias eran incorrectas o fueron incorrectas en alguno de ellos. Y siempre nos enfocamos en el milagro, en muchas oportunidades, sobre todo para la predicación del Evangelio. Pero yo quería referirme en parte al muchacho joven. Usted sabe que es difícil hoy en día. Jóvenes dentro del pueblo del Señor dispuestos a aprender del Señor. Lamentablemente vemos que congregaciones hacen reuniones para jóvenes, retiros para jóvenes y todas esas cosas.
Y vemos una gran cantidad de jóvenes en un alto porcentaje dentro de esas congregaciones. Que uno les pregunta si eso es algo y no saben acerca de eso. Lamentablemente. Aquí vemos a una multitud que se acercó al Señor al lugar correcto con una actitud incorrecta. Pero vemos a un muchacho que se acercó al Señor al lugar correcto de la manera correcta. La gente llevaba, el Señor no se fiaba de esta gente. El capítulo 2 dice que el Señor no se fiaba de ellos. Y más adelante uno puede ver acá, en este mismo capítulo, que el Señor les reprochó y les dijo: mira, yo sé que ustedes me siguen a mí, no porque dieron las señales y creyeron, sino porque se llenaron, comieron y se sintieron saciados su vientre. Y aquí se acercaron a él porque tenían hambre. Pero se acercó un muchacho que no llevaba hambre física. Porque el hecho de que su mamá, él oyó, mamá, puede haber sido, uno no sabe, pero no estoy especulando, sino que me estoy imaginando que él salió del seno de su hogar, preparado. 5 panes de cebada, 5 panes de pobre y 2 pececillos, da 7. El número 7 es muy importante en la numerología bíblica. Bueno, lleva en su mochila, en su zurrón, en su mapire, lo que sea, él llevaba allí su alimento. Y es una cosa muy bonita, ¿no? Se llevaba hambre de aprender del Señor. Joven, no es fácil. Este joven, hoy en día, podríamos llevarlo a la aplicación actual de que hay una conferencia allá, hay una reunión allá, prefieren quedarse jugando videojuegos en la casa. O haciendo cualquier cosa, teniendo conocimiento de quién es el que está allá, o de qué se va a hablar en determinada reunión del Señor. O prefieren irse para una fiestecita, no tengo una fiesta por allí. Y como dije al principio, no quiero entrar en juicio, no estoy jugando esto, el Señor sabe que yo estoy jugando esto. Sino que simplemente uno ve en ciertos lugares, como dije al principio, una gran cantidad de jóvenes haciendo cosas que no tienen nada que ver. Y están en el lugar correcto, podríamos decir así, una actitud incorrecta. Unos danzando, otros haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto, lamentablemente. Pero aquí vemos un joven que salió preparado de su casa, sin hambre física, preparado para cuando el hambre física viniese a él. Ahora, no solamente eso, sino que el joven se codió y hizo todo lo posible por estar cerca del Señor. Y él oyó la conversación del Señor con los discípulos. Estaba cerca. ¿Por qué digo yo que estaba cerca? Porque Andrés dijo, he aquí. ¿Cómo lo vio? Habían como 15,000 personas allí. ¿Cómo supo Andrés? El hecho de decir, he aquí, es porque lo tenía cerca. Y eso me hace pensar que ese muchacho, el interés que lo llevó a ese lugar fue escuchar, estar lo más cerca posible de aquel que él sabía que lo iba a instruir espiritualmente, lo que llevaba físicamente preparado. El hambre que llevaba a nosotros la física, el hambre que llevaba ese muchacho era de aprender, y era un muchacho. No se quedó en la casa jugando, ni compartiendo con sus amigos, ni hablando tonterías. Fue
y se acercó lo más próximo a aquel de quien iba a recibir el alimento espiritual, por lo cual él había ido hasta aquel lugar. Joven, allá en la iglesia al principio, Hechos capítulo 5, ¿quiénes fueron los que sacaron a Ananías y a Zafira de allí muertos, de aquel lugar? Jóvenes. Y eran de confianza. Una iglesia naciente y había una cantidad de jóvenes de la confianza de los apóstoles que les permitieron hacer eso. Jóvenes, trabajando en la obra del Señor. Timoteo fue dejado en Éfeso por el apóstol Pablo para que corrigiese la deficiencia de aquella asamblea naciente, joven. Unos muchachos cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, Daniel y sus amigos, jóvenes, pero jóvenes con propósito, con deseo de aprender y que buscaron acercarse lo más posible al Señor, estar lo más cercano posible de aquellos que podían guiarlos, aquellos güeyes que podían guiarlos y enseñarles. Y podíamos también figurar sentados adelante. No tiene nada en contra con los que están atrás, por supuesto. No se sienta en lugar que se esté más cómodo. Y Dios conoce el propósito porque ahora me siento atrás o me siento adelante. El chico estaba atrás y arriba, a 3 metros, como quiera que estaba. ¡Pum! Era joven también. Él se dio un lembazo ahí que bueno, una lección que aprendemos que no tiene que ver con esto. Pero aquí vemos este joven, hermano. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día de joven? Y que tenga propósito. Yo cuando hablo de jóvenes que tengan propósito, porque hay jóvenes todavía. Y como dijo Mario, bueno, todavía estamos en la tercera edad. El hermano Ponte está en la cuarta. Pero está en la cuarta todavía. Gracias al Señor. Y nos enseñó muchas cosas, sobre todo historia. Entonces, aquí vemos a este muchacho con deseo, se codió, quiso estar cerca. Hermano, nosotros debemos conseguirnos un buen buey. Y repito, el Señor sabe las cosas, ¿no? Porque lamentablemente hay quienes se han codiado y se han metido y han tratado por todos los medios, humanamente hablando, de acercarse a aquellos grandes hombres de la iglesia. Hablando nosotros en nuestra asamblea, pero por pura pantallería. ¿Y por qué lo digo? Porque los dos que yo he conocido, que les encantaba eso, era simplemente para sacarse fotografías y decir que don fulano y conocía a don Mengano y a los no están en la asamblea, están en el mundo. Y en el mundo pervertido, ¿no? Pero como Dios sabe quiénes son los que, ahí está ese muchacho, se codió y fue descubierto por un discípulo del Señor. He aquí un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y aunque Andrés dudó de que son tantos, ¿qué es esto para tanto? Como vemos más adelante, el Señor sí sabía lo que tenía que hacer. Entonces, hermano, la gran necesidad de hombres jóvenes, y cuando yo hablo de jóvenes, hablo de aquel que no es casado, aquel que no se ha atado, o sea, que no tiene responsabilidades en el hogar, de mantener un hogar y por supuesto tiene que trabajar, sino aquel joven que está dispuesto, que está a la orden del jefe, como escuchamos en el himno, que lo guía como buen pastor. Entonces aquí vemos a este muchacho, hermano. Aquí está un muchacho, estaba cerca, dispuesto, con deseo de aprender de lo que el Señor iba a hablar en esa oportunidad, y no con la actitud de aquellos otros que salieron para llenar el vientre, lamentablemente. Vemos entonces la actitud de ese muchacho. Vemos la actitud correcta en el lugar correcto del joven, la actitud incorrecta de aquellos hombres que fueron a llenar su vientre, y vemos cómo la duda pasó por la mente de los que eran del Señor. Eso nos puede afectar muchas veces a nosotros.
Y es que aun cuando estemos en su presencia, aunque cuando a través de su palabra le hemos conocido más que por supuesto aquellas personas que no le conocen como Salvador, sin embargo a veces dependemos, las circunstancias influyen en nosotros algo negativo que nos causan, digamos, dudas en determinados momentos de el poder que tiene el Señor. Si aquí pudo alimentar a toda esta cantidad de personas, sabiendo la razón por la cual lo seguían, tuvo misericordia de ellos, sabiendo la razón por la cual le seguían. No le importó, bueno, estos vienen por esta razón, yo les voy a darle, la lección era para nosotros, la lección era para los discípulos del Señor. El poder que tiene aquel con quien nosotros andamos para hacer todas las cosas como conviene. Entonces aquí vemos cómo para Felipe podríamos decir que cuando él dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Era como, oye, aquí hay una crisis. Oye, entramos en crisis, hay un problema. Y el problema es económico. Porque 200 denarios, si la paga era un día, era un denario, imagínate, son 200 días, casi un año. No vamos a poder tener la capacidad de darle alimento a esta gente. Es decir, para una persona en la actualidad, llevándolo al plano actual, cuando se presentan circunstancias que parecen difíciles de resolver humanamente hablando, en este caso pelamos por la calculadora o así, si da el teléfono y las cuentas no nos dan. No se puede. Y como dijo el hermano David, en otra oportunidad, días pasados, que a veces limitamos al Señor. El Señor sabe todas las cosas y por qué hacemos las cosas. Si es para la gloria del Señor, entiéndase bien, si es para la gloria del Señor, Él provee. Pero si es para gastar en nuestro deleite, no recibimos nada. Porque precisamente por eso, para gastar, pedís y no recibís. Porque pedís para gastar en vuestro deleite. Pero siempre, hermanos, siempre que pidamos, es más, a veces ni pedimos, el Señor provee. Porque Él conoce nuestras necesidades. Aquí Felipe, oye, no va a alcanzar. Y entonces esta expresión la aplico yo en la aplicación. La he aplicado en la aplicación. Él sabía lo que tenía que hacer. El Señor sabía lo que tenía que hacer. Pero ahí se presentó un problema económico, una crisis para Felipe. Y hermano, hoy en día, una de las más grandes crisis que tiene tambaleando la economía mundial es la caída de los más grandes bancos de los Estados Unidos. Ha creado una crisis global que todavía nosotros, la onda expansiva, quizás no nos ha llegado, pero eso afecta a todo el mundo. Pero ¿a quiénes es que más afecta? Santiago capítulo 5. Aullar a los otros ricos. A eso. Esos son los que están temblando. Los poderosos del mundo que están temblando con la crisis que está sucediendo ahorita y que va a dar pie para que se abran las posibilidades de que surja aquel que va a resolver el problema económico a través de la implementación de un nuevo sistema en donde no exista el papel moneda. Tiene un chip o una marca, será anticristo. Nosotros no lo vamos a ver y vamos a ser sellados. Los problemas económicos de este mundo seguirán en peor, porque eso es una puerta abierta para la entrada del nuevo orden mundial. Aquí estaba una persona que estaba preocupada. Oye, ese dinero no nos va a alcanzar. El Señor se encargó de suplir para esa necesidad. Y no solamente se encargó de suplir para esa necesidad. Al final recogieron 12 cestas llenas, una para cada apóstol, para que no tengan problemas para repartir el pan al mundo que necesita comer. Pan espiritual. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Ese problema económico. ¿Tenemos problemas económicos? Ahora, si nosotros no sabemos administrar lo que el Señor nos ha dado, si nos endeudamos, y ahí sí nos podemos hasta aquí, porque no sabemos administrar los bienes que del Señor hemos recibido para compartir con los que necesitan y para suplir nuestras necesidades.
Porque el Señor dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán puestas por añadidura, todas, no algunas, todas, y entre ellas el comer. Pero nosotros debemos primeramente comer como este muchacho, y que el Señor pueda apartar todas aquellas cosas que puedan impedir que nosotros nos acerquemos confiadamente y con fe para comer de este alimento espiritual, el maná espiritual. ¿Qué edad tendría Moisés cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón? ¿Qué edad tendría? 40. Tenía fuerza todavía. 40 años. Joven todavía. Joven considerando el medio ambiente en que se desarrollaba en aquel entonces, no como ahorita con la contaminación ambiental. Joven. ¿Sí? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque prefirió sufrir los vituperios con el pueblo del cual él empezó a identificarse antes de que disfrutar de los deleites temporales de pecado. Este muchacho. Se identificó. Prefirió ir, codearse, prepararse. Allá voy a aprender. Voy a crecer. Y miren, no solamente, si eso es lo que sucedió, eso también lo hemos escuchado muchas veces en aplicaciones, que ese muchacho pensaría que él iba a servir de instrumento para lograr un milagro tan portentoso que hasta el día de hoy nos llama la atención. Y no sabemos su nombre, porque el nombre no es importante, sino la actitud que tengamos frente a aquel que nos puede utilizar para la gloria y honra de su nombre. Vemos a este muchacho. ¿Cuántos muchachos hay aquí todavía? Muchachos, que el pueblo del Señor necesita. ¿Y cuántos se han quedado postrados? Triste, ¿verdad? Ante tanta necesidad de fuerza física, conocimiento, y que el Señor puede utilizar para su gloria y su honra, se han quedado postrados en el camino. Gracias al Señor, porque hay unos que están nuevamente se están levantando, pero hay otros que son necesarios, ¿verdad?, para llevar a cabo esta comisión que el Señor ha encargado a su pueblo, que es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero gracias al Señor por la tercera edad, por lo que somos de la tercera edad, aquí estamos todavía. Josué, 40 años siendo, podríamos figurar ahora, diácono, al servicio y a las órdenes de ese que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando estuvo preparado, se preparó en el desierto, y Moisés dejó la escena terrenal, fue comisionado para que llevase a cabo la labor que Moisés no había terminado. Como 80 años. Además, César tiene 80 y pico. Y ahí está todavía. Y nosotros aprendemos de él. Me gusta escucharlo mucho porque él conoce la historia de los reyes de Israel casi de memoria. Bueno, entonces, hermano, vale la pena. Me gusta lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaba preso. Él sabía que él de ahí no salía más. Por lo menos a estar con libertad anunciando la palabra del Señor. Oye, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona, la cual me dará el juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos nosotros que amamos su obediencia. Porque eso fue lo que él dijo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su obediencia. Amamos la obligación. Entonces, echemos adelante, hermano, estamos en los últimos tiempos. Y Moisés quedó en pie. Y qué bueno que cuando el Señor venga,
Estemos en pie. Esperando la venida del Señor. Y si nosotros vivimos con esa esperanza, con esa gloriosa esperanza del arrebatamiento de la iglesia que puede ocurrir en cualquier momento, vamos a estar a la expectativa. Y estar a la expectativa nos va a ayudar a estar activos en la oración. Trabajando en la oración, siempre sabiendo que el trabajo en la oración no es más. Todos esos privilegios los hemos recibido porque un día tomamos la decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo. Por gracia le aceptamos, reconocimos nuestra condición de pecadores delante de Él y vivimos a Él por la fe. Y hoy todavía estamos aquí. Los que no están aquí hoy en día están en la presencia del Señor. Y siempre nosotros, cuando éramos nuevos en los caminos del Señor, recibimos buenos consejos de alguien. Yo tuve el privilegio de tener 2 tutores de edades totalmente antagónicas. Uno tenía 70 y pico de años ya, y el otro tenía 17. Gabriel Elías, 17 años en ese tiempo. Leo Medina, 70 y tantos ya, tenía bastantes años jubilado cuando yo lo conocí. De esas 2 personas recibí yo muchos buenos consejos, que hasta el día de hoy me han servido, porque en su momento me acerqué a ellos y recibí la porción que es necesaria para continuar adelante. Entonces, hermano, que los muchachos de hoy en día vengan con el deseo sincero de aprender más de aquel que les va a instruir de tal manera que les va a ayudar a continuar su camino por este mundo y va a ser utilizados por el Señor, para la gloria del Señor, para aquel propósito para el cual son llamados y escogidos. Y nosotros a la tercera edad, gracias al Señor porque estamos aquí, cansados, pero persiguiendo todavía, porque ya cuando nos sentamos ahí no es fácil levantarnos. A veces nos guapeamos. Cuando dice, vamos a cantar este himno, hagamos la tía y yo me hago loco y me paro así, para que no me vean, para que no vean que, oye, estoy hablando por algún lado. Entonces, hermano, pero aquí estamos, gracias al Señor. Un día es que le llamo amoroso para que dé una palabra para los niños. Hace ya varios, como 5 años atrás, me pongo uno más joven. Ya yo estoy para eso. Entonces, bueno, la gracia no se pierde, por supuesto. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude. Estamos todos, gracias al Señor, hasta que el Señor venga. Y aquellos que vienen detrás, los jóvenes, que dejen esas cuestiones banales de esta vida y puedan interesarse como aquel muchacho, de acercarse lo más próximo al Señor, del quien iba a recibir las instrucciones de vida para continuar su camino adelante y el Señor lo puede utilizar para lo que hizo en esa oportunidad. Así en el resto del mundo, el Señor puede utilizar a muchos hombres y mujeres jóvenes también, para la gloria y honra del Señor. Que Él nos ayude, hermano, y a prosperar sus palabras. Amén. Vamos ahora. Padre,